Bienvenidos y bienvenidas a Libros y Mucho Arte. Nos encontramos en la biblioteca del Real Club Mediterráneo, un lugar donde se respira historia, tradición y cultura. Yo soy Samuel Baeza y para mí es un placer estar con ustedes en otro programa más. Yo soy Librada Olivares y vengo aquí a estrenarme y a sustituir a Marcos Arroyo, al que vamos a echar muchísimo de menos y al que esperamos que vuelva pronto. Como ya sabéis, Libros y Mucho Arte es un programa donde queremos que conozcáis a los escritores que pertenecen al colectivo de escritores malagueños, que sepáis el potencial que hay en nuestro colectivo y darle voz. Eso que además desde YouTube, en cualquier sitio, en cualquier lugar, o sea que ya esté en Japón. Internacional, totalmente. Hoy tenemos tres bloques muy especiales. En el primero vamos a hablar con Miguel Nieto, que es un gran personaje, un hombre que creo que ha hecho de todo dentro del mundo del periodismo, de la comunicación, de la literatura. Os va a encantar, estoy segura. Tenemos un bloque intermedio que será de reseñas, en el que nuestra compañera Librada Olivares pues, va a leer varias reseñas de socio del colectivo. Y cerraremos con otra gran entrevista a otra de nuestras escritoras, que es Irene Abecia, socia de nuestro colectivo, y una mujer con una vida súper interesante. Ya vais a comprobar qué gustazo de dos entrevistas que tenemos esta tarde. Pero también queremos que ustedes formen parte de Libros y Mucho Arte, por eso les invitamos a que dejen cualquier duda, sugerencia o reseña. Queremos saber desde dónde nos ven, que dejen sus comentarios y por supuesto sus opiniones serán tenidas en cuenta. Y sobre todo que para que nos sigan, le den siempre a la campanita, para que compartan lo que nosotros hacemos y que la gente se entere de la gente tan estupenda a la que entrevistamos. Bueno, hoy nos encontramos con Miguel Nieto, aquí en el Club Mediterráneo. Voy a repasar un poco su biografía, que es bastante extensa. Pues bueno, es una figura imprescindible ante todo del periodismo andaluz, licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene además una formación en ciencias políticas, arquitectura y turismo. Tiene un perfil multidisciplinar que lo ha llevado a destacar como crítico cinematográfico, corresponsal, cronista, fotógrafo y divulgador cultural. Fue jefe de informativos de la cadena SER en Marbella, corresponsal de la agencia EFE y del diario El País, además de delegado y columnista durante más de 2 décadas en Diario Sur. Fundador también de Radio Mijas, primera emisora española con convenio con la BBC. Ha estado también entre los micrófonos de Canal Sur Radio y de Onda Cero. Como reportero y fotógrafo, bueno, ha participado en expediciones en Sáhara, en la selva amazónica, en Cuba. Ha sumado reconocimientos en el ámbito del turismo y la gastronomía. Es presidente fundador de la Academia del Vino de Marbella y vicepresidente del Grupo Expedicionario y Antropológico. Y en 2024 irrumpe en el mundo de la literatura con su libro Malenconía y abre una nueva etapa literaria dentro de su carrera. Bueno, Miguel, lo primero, muchísimas gracias por estar hoy. A vosotros por invitarme. Muchas gracias. Buenas tardes, Miguel. Es verdad que Samuel ha hecho una biografía un tanto extensa, pero a mí antes de hacerte la primera pregunta... Yo digo que la habéis sacado de un sitio de lo que pusieron muy extenso y eso se soluciona en apenas 10 líneas, pero en fin. Bueno, pero si hay más líneas, porque lo has hecho. Sí, también. Entonces, yo antes de hacerte la primera pregunta, me gustaría saber que dentro de esta biografía ha quedado algo importante que tú crees que no hemos dicho. Bueno, no por vosotros, sino que en estas cosas ya sabéis que no hay duende en las imprentas, eso es una tontería, que hay fantasmas en las redacciones. Pero sí es verdad que yo me inicié en periodismo en Radio Nacional, entonces Radio Cadena, precisamente con un programa, una pequeña intervención sobre cine. Y entonces yo no sé por qué eso al final quedó disminuido, porque lo de la SER funcionaba mucho, pero yo en la SER al final estuve apenas 6 meses, porque salí de ahí y luego volví. Entonces sí, en Justicia, mis compañeros sobre todo, porque ahí yo creo que es donde hicimos realmente, nos cogió en la transición y es cuando hicimos un periodismo combativo y esa época fantástica, ¿no? Vale, pues entonces ahora sí, después de esta biografía tan extensa, ¿quién es Miguel Nieto para Miguel Nieto? Esa es una pregunta de imposible respuesta, por razones obvias, y además que eso da la tentación de mentir. Siempre bueno, te lo podemos permitir. La respuesta siempre da una mentira, porque nadie puede hablar de sí mismo, y además en puridad yo soy muy pudoroso para hablar de eso. De lo poco si que quieres que te haga algo así un poco egloviano, si quieres un poco así, que me marque un poco el pegote. Un poquito egocéntrico. Me miro al espejo y no, ya en serio, hombre, yo básicamente soy un
un periodista de largo aliento, si quieres, largo recorrido, no te diré aquello de raza, porque eso suena muy a 12 de octubre. Ya. Y que luego siempre he sido una persona bastante inquieta y muy curiosa. Yo creo que en Facebook me defino como una duda con patas y se acerca bastante a la realidad. Enamorado de la palabra y de los libros y que por ahí ha habido todo. Y luego practicando lo que para mí también es sustancial en una existencia normal, que es la curiosidad. Y además mantenida en el tiempo, siempre ser muy curioso y quizás por eso hay muchas cosas de las que he hecho. Y creo que una buena persona, me considero. Y sobre todo, ¿no? Sobre todo. Esa es la mentira mejor de que he dicho. A lo largo de tu carrera has sido periodista, crítico cinematográfico, fotógrafo, lo sigues siendo, realmente tienes esa vena. No sé si esa diversidad de tantas cosas que has sido y que sigues siendo te ha ayudado, ha sido una forma de encontrarte en la vida, de buscar respuestas. ¿Cómo lo concibes? No sé yo si hay alguna persona humana, se dice, ¿no? Yeah, sí. Alguna persona que pueda pretender encontrarse en la vida. La vida te va zarandeando, te lleva a su antojo muchas veces. Tú diagramas o delimitas a lo mejor cuáles son los objetivos que quieres lograr y en la medida en que lo puedas hacer, lo consigues, a lo mejor lo haces. Yo siempre he pensado que la existencia es una lucha, una pugna entre lo que es el deber ser con el ser. Es decir, lo que estás haciendo en realidad con lo que crees que deberías hacer. Y eso va mucho más con lo que es el comportamiento ético y el comportamiento de la responsabilidad. Eso en periodismo es sustancial. Y quizás en tanto esas líneas que serán siempre divergentes, intentes acercarlas, pues estarás más contento contigo mismo. Si eso es encontrarse o no, no sabría decírtelo. Pero la actividad al final te viene dada por la curiosidad, quizás que he dicho antes, por el interés por las cosas. Si tú quieres ser periodista, tienes que tener un interés innato por lo que te rodea. Se supone que un periodista lo que hace es contar historias, contar lo que sucede de la manera más ecuánime, que no equidistante posible, y eso te lleva a muchos campos. Si luego eres aficionado a la vida que te circunda, pues te va llevando por esos sitios. Ese podría ser un poco quizás el resumen. Me deja muerto escucharte, me encanta escucharte. Pues lo quisiera porque no vamos a empezar. Entonces, antes de comenzar la entrevista, hemos hablado del periodismo y del periodismo que hay hoy en día, ¿no? Y de cómo ha sustituido muchas ciertas redes sociales y podcasts y demás al periodismo. Entonces, si en algún momento el periodismo estuviera a punto de morir, ¿qué parte de ti moriría en ese momento, junto con el periodismo? El periodismo no va a morir nunca. Uh-huh. Y si quieres te podría dar una explicación pomposa y acaso filosófica. Porque, lo hemos dicho antes, el periodismo es contar las cosas, contar lo que ocurre. Y eso no va a cambiar nunca. Sí, ni se va a dejar de hacer. Cambiarán los medios, cambiarán las fórmulas, cambiarán los intereses de la ciudadanía. Pero si os dais cuenta, al principio el periodismo fue oral. Es decir, las cosas se contaban. Desde los tiempos del Paleolítico, donde tú veías esos animales pintados o esos símbolos, pues significaban cuáles eran los lugares de caza. O sea, el hombre ya estaba necesitado de contar historias y de compartirlas con los demás. Y quien dice eso, hablamos de la lectura y de la escritura. Ya se escribía en aquellos tiempos, cuando se miraba al cielo y se explicaban las constelaciones, y se leía el cielo. Primero estaba la lectura y luego la escritura. Con lo cual, el periodismo no deja de ser empieza con la gacetilla en el siglo XVI, un poco antes solo lo tenían los grandes potentados, eran las cartas que tardaban meses en llegar, no hace falta haber descubierto América. Desde los grandes potentados, el rey Fernando, por ejemplo, tenía pues, gente que le venía con los informes, ese es el inicio de la gacetilla. Fijaros lo que ha cambiado desde entonces. Y el periodismo no va a morir, evidentemente, porque la información siempre, y quizás cada vez más, desgraciadamente da poder, pero también es el punto de confluencia donde la gente se reconoce y se conoce. Es necesario, sí, ¿verdad? Has observado el mundo durante muchos años, tanto desde la mirada periodística como aficionado al turismo, con las expediciones que has hecho, también con la literatura. Pero ¿hay alguna imagen que todavía no hayas logrado capturar y que te gustaría ver o algo concreto que te quede?
difícil me lo pone. Porque no, bueno, la contestación que te daría cualquier fotógrafo, que yo soy aficionado a la fotografía, bueno, con mucho, empecé a hacer fotos con 12 o 13 años, calculo yo, y a revelarlas, ¿no? De ahí. Es la que no has hecho. Eso es lo que te van a decir. La imagen que no has captado y que siempre te va a sorprender está ahí. Pero no hay que obsesionarse mucho con eso, ¿no? Y luego, si quieres así en plan bonancible o con cierta economía, la imagen que te gustaría, yo creo que a casi todo el mundo le gustaría, pero no sabes cuándo la vas a encontrar, es una imagen de paz general, porque, o incluso si quieres más allá, yo siempre he pensado en contra de lo que dice la gente, que el hombre es bondadoso por naturaleza, si quiere un poco rosoniana, ¿no? Pero que es así, hay mucha más bondad que maldad en el mundo, pero todas las imágenes que nos suelen llegar son de maldad últimamente, y el periodismo está muy, muy cercano a esa necesidad de contar lo que ocurre. Entonces, la foto de la bondad como tal, de esa bondad ontológica, yo creo que eso no sería el perfectible que nadie va a lograr hacer, porque puedes hacer imágenes que puedan ser bondadosas, que te llevan que sean muy entrañables, esas las tienes, un abuelo contándole al nieto no sé cuánto, la madre amamantando, ese tipo de cosas, ya de por sí eso ya es un gran logro, pero no todo puede ser esas imágenes, ¿no? Entonces, un mundo bondadoso, el mundo bondadoso sería la foto, bueno, yo por eso me daría. ¿Y la que más se te queda en la rutina de todas las que has hecho? Eso también sería muy difícil. Quizás en momento, pero te podría decir porque no hace mucho me entrevistaron y me preguntaron al hilo del Amazonas. Y entonces dije yo, "Buah", y sí me surgió, hay una foto que lo explica todo. Estás en una orilla del Amazonas que han destrozado los ribereños, que son la gente más pobre. Todo el mundo habla de los indígenas, ¿no? Son aquellos con los que no se ha podido tener acceso a ellos, incluso está prohibido para no contaminarlos, lo cual está muy bien. Pero están asistidos. Algunas de esas tribus tienen pantalla de satélite donde el jefe de la tribu tiene un botón para dar la alarma si hay una emergencia sanitaria gorda. Los ribereños son los que están desposeídos y no tienen nada, ¿no? Y recuerdo una de esas veces que fuimos con la Molaíra, que es como una de esas canoas en las que se oraban y se socavan para que flote, para hacer el hueco, ¿no? Aquí que estamos en el Mediterráneo sabrán lo que es la hora viva y la hora muerta, ¿no? Y era, debajo de un chamizo había un abuelo al fondo que podía tener 500.000 años, un Matusalén absoluto, totalmente era una arruga que se plegaba sobre sí misma. Un poco más adelante la abuela, que yo creo que era aún más vieja, y abajo un niño con un caldero desportillado dándole así. Y fuera de escena estaba la madre que estaba lavando los platos. Y la abuela tenía un tití, que no es un tití, pero ¿sabes? Un mono de estos chiquititos, sí. Que era el que iba mejor vestido de toda la imagen. La foto en blanco y negro la hice con una Leica antigua que tengo, lo que da una calidad enorme, y fue el momento, bajé, la hice y digo, esta foto es maravillosa, porque es la escena. Y es es la escena, allí había, ves tú, allí no había ninguna nada, por ejemplo, esa era una escena realmente bondadosa. Ya que estamos hablando del Amazonas, de sitios naturales y maravillosos, yo he leído que tú has estado en el Sáhara. Entonces yo entiendo que el Sáhara, al ser un desierto, es un sitio con muchísimo silencio. ¿Qué has sacado tú de ese silencio del Sáhara que no hayas tenido en una redacción o que no hayas aprendido en una redacción? Hoy esta sí que es fácil de contestar. Yo que te hago la vida muy fácil. El silencio. En una redacción es imposible tener silencio. ¿Pero qué encontraste tú en ese silencio? En una redacción silencio se define tanto ahora como antes. Pero bueno, fíjate hasta qué punto que a los teclados, cuando los pusieron los ordenadores, pues no sonaban. Y entonces tuvieron que ponerle el tac, tac, tac que se escucha. Es artificial, porque si no la gente no se da cuenta que estaba tecleando. Y los antiguos todavía aporreamos las teclas. Pero te das cuenta, Miguel, que escuchan las teclas, pero cada vez escucha menos a la gente hablar. Bueno, sí, porque ya no, las redacciones eran antros donde el café, eran de fumadas, claro. Ahora íbamos a tener fumatas negro porque eran absolutamente grises, marmitas del diablo y todo el mundo fumaba, y los ceniceros eran enormes. Pero fíjate, en el Sahara, que es el desierto más grande del mundo, sí.
Yo entré en dos partes, una por la parte argelina y otra que fue por la parte marroquí, un poquillo más Mauritania. Mm, El silencio cuando tú llegas a lo que es el desierto en sí, mm, y a ver cómo te lo explico, porque todo el mundo asocia el desierto con las dunas, Ya. ¿vale? Pero la mayor parte del desierto es Hamada, que se llama, que es un desierto pedregoso como el de Tabernas de Almería, para entendernos. Y luego hay un momento en que llega a las dunas. Entonces, lo que es inabarcable en el desierto es la inmensidad. Ya. Porque siempre hay alguien, tú te crees que estás solo, te subes a una duna, que es un ejercicio divertido, llegas arriba y luego te das cuenta de que lo que hay es un océano de dunas donde parece que no hay nadie y tal y demás. Te llegas allí, te quedas todo quietecito y de pronto, cuando menos te lo esperas, aparece alguien por ahí. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien. O sea, que no te vas a encontrar solo, completamente. Yo creo que lo que más se asemeja al silencio, y eso sí que se lo recomiendo a cualquiera, es el silencio de la noche en sentido del cielo. El cielo silencioso y brillante de una noche de desierto, yo creo que eso no lo he encontrado en ningún sitio. Ese es más que, claro, está en silencio. Claro. El clamor del silencio es ese cielo de tumba estrellado. Qué maravilla, ¿no? Y ya está, claro, no hay grillos. ¿Es lo que más se puede aparecer un silencio absoluto o siempre hay algo, ¿no? Hombre, si ves eso, le tenía a un compañero al lado que ¿Qué te está hablando? dice, esto es imposible. Esto no puede ser verdad, ese tipo de cosas así. Pero bueno, eso no entra dentro. Ese es un ruido del que te desembaraza rápidamente. No sé si el turismo y el periodismo considera que se van la mano en algo, o en tu caso ha habido algún viaje en el que no hayas contado algo que te haya pasado. No sé si también utilizas tus viajes para contar luego en tus artículos o cuál es esa relación entre eso. Oye, sobre todo cuando te encargan un artículo de viaje, ¿no? Te dicen, bueno, hazme un reportaje sobre, que te digo yo, pues Timimón, ¿no? Y entonces, pues, claro, hace una descripción. La crónica de viaje es uno de los géneros más agradecidos y más bonitos que hay, ¿no? Yo no he tenido la suerte de ser un Rafael Chirve o algo así, que han tenido encargos de ese tipo, a mí me hubiera gustado. Pero siempre que iba a algún sitio, luego al final ofrecía al periódico hacer reportajes de ese estilo, donde yo incorporaba mis fotos, porque eso siempre me ha gustado mucho. Sí recuerdo como que quizás que igual vas tú por ahí, de qué es lo que te calla, ¿no? Porque si tú haces un diario de tus vivencias, pues estás haciendo un diario, una acotación, un cuaderno de campo, ¿no? Hablando de los monumentos, bueno, y tu vivencia, cómo es tu encuentro con esos lugares, con las rutas y todo eso. Pero en realidad, yo recuerdo que para El País, el colorín que le llamamos nosotros, que es bueno, sigue siendo El País semanal, ¿no? Hicieron una guía sobre la Costa del Sol y muy amplia y no se había hecho nada parecido. Y entonces me esforcé mucho en buscar sitios que nadie conocía. La Sauceda, pero ya lo conocen, pero es que yo no lo conocía a nadie. Esos bares de Marbella donde comer sardinas que nadie conocía. Aquel rincón que a ti te encantaba y que la gente no sabía ese nacimiento de Lontanal que es Marbella. La Marbella profunda, ¿no? Bueno, la Marbella del que... Exacto, sí. Tu Marbella. Y luego al final me encontré que cuando iba yo ya a esos sitios, me lo encontraba lleno de guiris y de madrileños que le invaden todo. Entonces me arrepentí bastante. De haberlo montado. Pero fíjate, de generosos que somos, la verdad es que las puse. Pero ese planteamiento se lo he leído a grandes, a Reverte, no a Pérez Reverte, sino a Javier, a grandes escritores de libros de viaje, a Manu Leguineche, que decía que te reserva, no ya las vivencias que puedan ser más o menos dolorosas, o siempre tienes que cribar como en periodismo, ¿no? Es decir, ¿qué destacas más? Pero siendo divulgativo, hay cosas que dicen, no, esto debe permanecer como un santuario. Por ejemplo, yo del Amazonas, cuando he hecho no he metido muchas cosas que sé que se malbaratarían absolutamente. Y que eso para ti te las quedas tú. Si no, y además tienes que dejar tranquila a la gente también. Claro. Después de una vida contándolo todo, con tanta experiencia, tantos viajes y demás, ¿te da miedo el olvido o la repetición? Yo creo que no hay que tener miedo a... Bueno, repetirse sí podía ser algo, tú que estudias periodismo, que te dirá muchas veces que no se debe repetir, no debe traer la tautología, pero yo creo que al final todo el mundo, como
como en el cine, ¿no? Dice, ese hombre hace siempre la misma película, o ese hombre siempre escribe la misma novela, de diferentes maneras, porque la misma novela, los mismos temas, solo hay grandes temas sustanciales, el amor, la muerte, la vida, la camaradería, en fin, la amistad, son los temas ontológicos, se pueden plantear de una manera u otra. Con lo cual, repetirse, estamos condenados a repetirnos. Lo del olvido sí te lo diría en el sentido de que yo le tendría miedo al olvido en dos facetas. Una, que podría generalizarse. No podemos olvidar. No se puede olvidar lo que ha ocurrido. Tú no puedes olvidar lo que ha sido tu vida, no puedes olvidar las cosas que te han ocurrido, porque de ello se nutre tu existencia y tu futuro, y se nutre, en nuestro caso, la escritura, ¿no? Y luego, a nivel personal, yo creo que eso también está de acuerdo bastante, bueno, creo que bastante gente. A mí no es solo el Alzheimer. Hay 90 y tantas enfermedades mentales. Ese punto en el que el olvido sea que yo olvide a los demás y que me convierta en un vegetal, en ese punto a eso sí le tengo. Sí, ¿no? No te diría que pánico, porque no lo tengo, pero ese miedo sí, porque además te vas dando cuenta. Entonces, eso, te vas dando cuenta cómo pierdes los recuerdos. decir, sé que voy a dejar de ser yo. Sí, es verdad. Y voy a dejar de ser yo en el punto tan lacerante para los demás de que yo no voy a conocerlo y llegaré a ser déspota por los demás. O sea, porque hay un punto de agresividad, por ejemplo, en el Alzheimer. Sí, yo conozco bien el Alzheimer. Tiene muchas fases. Ese olvido personal que yo pueda sufrir, ese sí le tengo. Que Dios dirá, pues ese sí se haga insoportable. ¿A quién le escribirías una crónica aunque no se publicara? ¿Se le dedicarías a alguien? Imagínate una situación o algo que haya vivido, que haya dicho, yo escribiré una crónica sobre esto, se la dedicaría a una persona muy especial. Si no fuera porque no tenemos tiempo, las crónicas no publicadas son las mejores, o las anotaciones, y yo no sé cuántos cajones tengo de anotaciones, de novelas iniciadas, de ideas, que ya no te acuerdas, de pronto dices, mira, a mí se me ocurrió hacer eso. Pero en el sentido literal de tu pregunta, algo hemos hablado, es decir, la crónica que yo escribiría y casi se podía convertir en una seminovela, en un ensayo, lo que tú fuera, yo se la dedicaría a un niño que está por venir. No sé cuándo, no sé si dentro de 10 años, no sé si dentro de 15 o de 20, me da igual. No voy a hacer un cofre con ellos, pero esa crónica no me importaría, es más, preferiría que no la publicara, no sería un testamento, pero me gustaría contarle lo atemporales que son eso que hemos hablado un poco de la bondad, lo atemporales que son los sentimientos, el cómo la humanidad se interconecta, cuáles son las maldades intrínsecas del ser humano desde Homero, cuando las contaba Homero, la Odisea, al final las guerras, el hambre, la miseria y las verdades ahora que nos ponen también porque nos encierran en los trenes y parece que estamos aquí saludando, haciendo cuchichetas, no sé cuánto, que nos dejan sin luz en el apagón y somos el mejor país del mundo y todo lo demás. Hombre, una cosa es la bondad, que es así, ¿no? Pero, y le metería mucho humor, claro, porque la vida hay que tomárselo muy a broma. Absolutamente. Nadie sería capaz de sobrevivir en vida si se tomara en serio todas las cosas que le han ocurrido y todas las cosas malas. Y si tú te enfocas y te dejas, como te diría yo, masacrar por lo que tienes alrededor, incluso más cerca, sería impensable. Eso no quiere decir que tienes que estar siempre, yo creo, abierto a ayudar donde puedas, cuando puedas, por nimio que sea, y eso es la bondad de la gente. La ves en el agua que le dan a alguien, el tío que te hace un favor, que nadie espera nada de nadie, y de pronto dice, mira. Sí, porque es que además no le extraña que la gente sea bondadosa, que haga algo sin esperar nada a cambio, ¿no? A ese punto de ser por los opuestos en los que parece que el mundo se mueve solamente por el odio y por la solamente, es verdad. Y que nadie hace nada por nadie. Y que un pasado fue mejor. Sí. No nos olvidemos, porque si empiezas a mirártelo, gente que muere de hambre, tenemos hambrunas enormes, pero no hace tanto. O por ahí de aquello que era tan sangrante de poner un negrito en tu vida, lo del domo y tal, entonces morían muchos más millones de personas.
Bueno, vamos a hablar de la literatura un poco, porque de tu vida podríamos estar hablando 3 días He venido a hablar de mi libro, no soy nada original. Podríamos estar... Es verdad, tú has venido aquí a hablar de tu Pero no libro. pienso enfadarme como Paco Blanco, ¿eh? O sea que- Vale, eso está bien. Sí. Teníamos malas... Pero Paco. tenía Mercedes Milagro. Sí, lo cual sí, sí, la sí, llevaba sí. todo a lo de perder. En mi caso, Te has lanzado a la literatura hace poco con Malencolía. Malenconía. Perdón, sí, es verdad. ¿Por qué ahora? Después de toda la trayectoria que tiene. Eso por cobardía, quizás. Pues sí, hay un elemento, voy a echarme piedras, Venga. piedras reales sobre el tejado. Es decir, la excusa de que escribes tanto, o sea, en prensa, crónica, reportaje, entrevista, artículos, que en tantos sitios, que no te da tiempo a nada, pues eso hasta cierto punto de verdad. Empiezas algo y luego te dicen, ¿por qué no haces un recopilatorio, una antología de tus mejores columnas? Yo en Sur siempre me dieron carta blanca desde el principio. La rotonda que ahora veis, los primeros que lo hicimos, el único redactor de a pie al que se lo ofrecieron, porque medio escribía bien, fue a mí, ¿no? Y me dijeron, de lo que quieras y como quieras. Con lo cual tenía posibilidad de hacer literatura. Si me ponía a decir, bueno, pues el celaje está precioso, no sé qué, no sé cuánto, tampoco quise. Y siempre con la historia de hacer algo nuevo, pues fui acumulando proyectos y todo lo demás y nunca le metía mano. Y luego ya, como se supone que uno tenía un cierto cartelillo, pues no quieres atreverte a hacer algo mal hecho, es decir, por lo menos que sea digno, que sea honesto. Yo creo que un escritor tiene que buscar sobre todo ser honesto consigo mismo, con lo que puede, lo que quiere transmitir o lo que le sale, y ser coherente con su propia escritura y con sus propias vivencias. No hay otro camino pues, en la literatura para que luego la gente a lo mejor le llegue, ¿no? Y interpelar también. Y al final, pues mira, gracias a mi comadre que se empeñó en que tenía que escribir, tenía que publicar, tal y cual, ya lo haré. Y al final fue que me aconsejó que me metiera en un curso de escritura creativa y todo eso, donde cuando llegué dijeron, Pero, ¿de verdad que te hace falta? exactamente. ¿De verdad que te hace falta el Sí, curso? fue para hacerme el compromiso de escribir, porque te dice, bueno, cada semana. Y si ves Malenconía al final, que fue otro empeño de mi profesor, es el resultado de casi algunos de ejercicios de los que hacíamos. Por eso es un libro inclasificable en el sentido de que malenconía, que significa melancolía sin más, es una palabra que me surgió, que la tenía, digo, voy a hacer un cuento sobre eso. Y luego ahí sale un cirujano que mece corazones, ¿no? Esa es la historia. Qué bonito eso, ¿eh? Y entonces, sí, es una imagen, Sí. ¿verdad que sí? Sí, mucho. ¿Sabes? Lo tiene. Libro precioso, ha tenido muy buenas críticas. Pero te quiero decir que igual que tiene otros que son una distopía absoluta, otros que son muy costumbristas, hay un cuento de Navidad que le ha gustado a otra gente porque es claramente, si quieres, galdosiano. Yeah. Entonces, lo coges y sorprende en ese sentido. Es muy imaginativo, te estoy diciendo lo que dicen de él, ¿no? Yeah. Y tiene un gran amor por la palabra. Yo he sido de los que le he tenido decir las cosas justas, buscar las palabras adecuadas y tanto trabajo después, pues eso se tiene que notar, si no sería un mendrugo o más mendrugo de lo que ya soy, ¿no? Pero estoy contento como ¿Por qué has querido contar esa historia y no hablar de tu carrera directamente, un libro autobiográfico? Ya está. Creo que luego vais a entrevistar a alguien que me tiene bastante machacado con algo que podría servir de ejemplo. Yo creo que la mayor persecución que Miguel Nieto ha tenido en vida para hacer un libro ha sido que cuando iba a contar la historia de Gil en Marbella. Porque yo fui su bestia negra, con ayuda de los jueces lo metí en la cárcel, porque fueron mis informaciones, básicamente mis informaciones. Fue un periodo de casi, con su excrescencia, pues fueron casi 4 mandatos largos. Y siempre me negué porque salí tan amargado de aquello. Y en parte porque si hubiera contado la historia, por ejemplo, tendría que haber contado mucho de lo mío. Y yo soy muy pudoroso para contar mi vida. En cambio, cualquier escritor refleja su vida en el libro. Por ejemplo, ese campo que sale cuando uno de los relatos, me parece que es la era, a veces no me acuerdo yo ni de lo que hay ahí, ¿sabes? Pero ese campo es el campo de mi abuelo. Todos son ficticios, pero la
la terminología, lo de la yunta, el ambiente, ese celaje, pues está ahí. Y, y para mí eso es lo sustancial, es decir, que hablar de mis cosas, en cambio luego tienes que personalizar, por ejemplo. Si tú en un reportaje o esa crónica la inicias a lo mejor diciendo, enfocando que no deje de ser tu percepción, y es cuando a la gente le gusta más. Si una entrevista, bueno, no sé si hoy está siendo un poco así, pero si es escrita en un reportaje ya pones algo de tu vivencia, ¿no? Porque si yo cuando entrevisté a Connery, por ejemplo, voy contando cómo subo en el Hustler y lo que va, quien va al lado mío es un señor con unas zapatillas como de babuchas de gnomo y todo parado y resulta que era el peluquero que pegamos al mismo sitio, y va mirando, el tío se puede imaginar un figurín increíble y al final le hace la entrevista a Connery en la cama mientras le están pegando. Pues claro, la historia está justo casi en el inicio. Y el título también, ¿no? Con el 007 sin pelo en la lengua. Sin pelo era el juego, ¿no? Pero esa parte sí, sí puede ser interesante, pero siempre que tú creas que vas a transmitir al lector mejor, si tu vivencia personal da para ello, ¿no? Y ese quizás sería... Pero si no, ya de eso, autoficción hay mucho ya. Totalmente. Y influencer no me dedicara, ¿no? Pues entonces... Ahora, si nunca es tarde para ser influencer, ¿eh? No, pero eso tiene su gracia, porque el sábado yo filmé en Rayuela el martes, el día inaugural. Llovió chuzos de punta, entonces yo era un tendero allí diciendo, tengo un libro, ¿qué tal? Al final vendí unos cuantos. Pero el sábado me vine acompañando a Irene, que vaya de vosotros ahora, a ver el stand. Y entonces, las grandes colas, digo yo, estará mi buen amigo Antonio Soler, estará Lorenzo Vilas, no, ninguno. Pues no, las grandes colas eran, yo te asomaba, dice, una chavalilla muy influencer, todos con sus 2 o 3 libros, todo el chingorreo así, poco tal, sí. Pero eso es lo que están buscando las... Sí, quería reverte, hablaba justo, yo creo que fue ese mismo día, de cómo los editores tienen una responsabilidad enorme en haber propiciado ese tipo de cosas. Porque uno de sus fotógrafos le habían dicho, oye, que me han dado un adelanto de no sé cuánto para que escriba de algo. De algo. De algo. Y dice, yo no sé escribir. Y dice, bueno, pues ya está. Pero eso están haciendo, entonces hay una sobrecarga de títulos absolutamente prescindibles que a quien más o menos se esfuerza en hacer una escritura honesta y coherente, pues poca coherencia hay en quien al final te está regalando. Y muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Porque yo es verdad que cuando he estado en la feria del libro, que yo era la primera vez, porque el año pasado bueno, pues fue una pincelada nada más, y ves tantos miles de libros, tú dices, ¿cómo defiendes tú un libro? ¿Cómo defiendes cuando hay tanta... Con el perdón de todos los escritores, porque me merecen todos un gran respeto, ¿no? Pero hay una cantidad de morralla impresionante y entonces cuando tú ves de verdad algo que merece la pena, es difícil, creo yo, de defender. Es que hay que tener respeto. Si acaso podría haberos contestado que yo he tardado tanto en hacer un libro porque le tengo mucho respeto a haber publicado un libro. Y mi libro es un manuscrito que se le entrego a Cimut, que es una editorial pequeña, malagueña, que yo sé que, porque había conocido al editor que vino a darnos una charla, que tiene un gramaje donde puedes escribir con pluma y no se caga, muy bien diseñado, y me gustó y que dijo, dice, yo solo publico 2 o 3 libros al año. El autor que me gusta, el filólogo, digo, pues mira, allí. Yo lo entregué, le gustó y en 2 meses eso es impensable. Impensable. Rosa Montero hablaba también 2 semanas antes en el Colorín, en el País, de una gran escritora, de la que no digo su nombre, que llevaba toda la vida con grandes manuscritos, con encargos y todo eso, y que no había logrado de publicar, y que en esa situación hay mucha gente. Y ponían de decir, ¿cuándo? Cualquiera puede... Una cosa es que uno empiece y se lo tome con seriedad y el resultado sea más o menos como sea. Yo no estoy contra la autoedición para nada. Estamos hablando de otra cosa, de cómo las editoriales buscan ese perfil
para esa literatura barata y fácil que no es literatura realmente. Pues ayer estuve no sé cuánto y chuchi, y sí, le dicen los ricitos tal y que igual, jiji, jaja, qué bonito, ¿no? Ese tipo de cosas y dice, bueno, Dios, ¿no será verdad? Pues sí, es verdad. Y además vende lo que vende, ya luego no, de ahí no pasa. Ya. Entonces, hombre, es un oficio muy duro, no es como, no tiene por qué ser de arte latigazos y de El arte, ¿no? martirologio como tal, no, hay escritores que han sido muy bon vivant y tienes Flaubert, pero son mundos interiores y hacer una buena historia es complicado de hacer, entonces tiene que tener mucho mérito y luego te gusta o no te gustas, como todo. Yo sí te sirve de lo único en esa, ahí cuando estaba ahí mientras estaba cayendo el tormentón, yo lo que hacía era, se lo enseñaba a quien viniera, y digo, mira tal y cual, y dice, ¿qué leo? Digo, no sé, cualquier cosa. Y siempre así, me lo llevo. Pues, Le interesante, ¿no? pues yo me fui con esa sensación, ¿no? Lo más... Nada más bien. Sí. Pues Miguel, muchísimas gracias. Espero que sigas escribiendo y por supuesto que nos sigas presentando tus proyectos aquí en el Club Mediterráneo. Para mí ha sido un placer y espero que... Paso también como me lo pasó. Que te lo hayamos hecho cómodo, ¿no? Amenazo con volver. Con volver, ¿no? Me encantará. Me encantará volver a entrevistar. De tu otro libro. Desde el principio. Ok. Muy bien. Y ahora tenemos nuestro rincón de las reseñas rápidas. Voy a empezar yo con Después llega el invierno, siempre hay una primavera, el autor José Moreno Jaime. José Moreno no escribe poesía, la respira. Después llega el invierno, siempre hay una primavera, su voz se convierte en un puente hacia lo más íntimo del ser humano. Cada verso atraviesa, consuelo, sacude, como si quien escribe no solo sintiera, sino que también supiera cómo nos sentimos los demás. Hay algo sagrado en este poemario, una delicadeza que no es ingenua, una esperanza que no es inocente. Leerlo no es simplemente leer, es permitir que algo dentro de ti se rompa para reconstruirse mejor. Quien entra a sus páginas no sabe igual, y eso en poesía es un milagro. Confieso que su poesía me impactó profundamente. Hasta leerlo nunca imaginé que pudiera emocionarme tanto con la poesía romántica. Él me enseñó a mirarla con otros ojos, a sentirla con la piel y con el alma. En cada uno de sus versos hay una verdad que duele y que cura, y una forma de amar que ya no se ve. Pero más allá del poeta está el hombre. José Moreno Jaime es simplemente luz. Su mirada limpia, su humildad serena y su nobleza profunda lo convierten en una de esas personas que no solo describen belleza, sino que la encarnan. Es un privilegio conocer su obra, pero más aún conocerla. Y ahora vamos con el siguiente, es Celeste tiene que nacer, de Marina Moreno. Celeste tiene que nacer es una llamada al alma, una obra que atraviesa con su belleza sencilla y su profundidad directa. Marina Moreno escribe desde las entrañas, con esa frescura que solo tienen las personas que se atreven a mirar la vida con ojos limpios y el corazón abierto. Su historia es intensa, femenina, rebelde y luminosa. Hay algo casi musical en su forma de contar, como si las palabras no solo se leyeran, sino que se sintieran al ritmo de una respiración distinta, más lenta, más constante y más viva. Celeste no es solo un personaje, es una posibilidad. Ese es el despertar que muchos llevamos dentro, pero no siempre nos atrevemos a escuchar. Leer a Marina es entrar en una conversación íntima con una mujer que no solo escribe bien, sino que sabe por qué escribe. Y eso se nota en cada página. Su literatura no se anda con rodeos. Emociona, golpea y abraza. A mí me tocó y me recordó que hay cosas que solo se pueden decir cuando se han vivido. Vamos con El tiempo vuelve, de Miguel Ángel García Perea. El tiempo vuelve es mucho más que una novela histórica. Es un viaje emocional al pasado, contado desde el alma de alguien que respeta profundamente el tiempo, la memoria y las raíces. Miguel Ángel García Perea no se limita a narrar hechos, los hace vivir. Cada página está cargada de detalles, de humanidad, de preguntas que siguen resonando después de cerrar el libro. Su historia nos transporta al siglo XV, pero sin caer en lo académico ni lo frío. Al contrario, hay una calidez en sus personajes, una mirada muy personal en la forma de escribir que conecta directamente con el lector. Leer esta novela es como abrir una puerta antigua y encontrarse de pronto con uno mismo, con lo que fuimos y con lo que seguimos siendo. Lo más valioso es que más allá del rigor histórico hay emoción. Hay una voz que se nota más sincera, que ha investigado, que ha sentido y que ha querido regalarnos una historia que habla del tiempo, sí, pero también del amor,
de la lucha y de todo lo que aún sigue pendiente. Y esta última reseña la hago con mucho cariño. Va para ti, Marcos Arroyo, de tu gran libro Destino Desgarrado, que además fue una de mis primeras entrevistas. Destino Desgarrado es un libro que no suaviza nada. Marcos Arroyo construye relatos breves, intensos, que golpean al lector con una verdad incómoda. La vida es imperfecta, y precisamente ahí reside su fuerza. No necesita grandes extensiones para decir lo que importa. Lo hace en pocas páginas, con crudeza, con honestidad y sin adorno. Cada historia abre un dilema. Arroyo no da respuestas, más bien obliga al lector a hacerse preguntas. Nos pone frente al amor, al miedo, la violencia, la moral y nos deja solo ante esta ambigüedad que solemos evitar. Sus personajes son tan reales como tú o como yo, con todas sus contradicciones a la vista. Lo mejor de este libro es su capacidad para incomodar y a la vez hacernos reflexionar. Nos empuja a mirar nuestras propias sombras, a cuestionar lo que creemos correcto y en ese espejo que nos planta delante puede que no nos guste lo que vemos, pero eso es también literatura. Destino Desgarrado no es una lectura fácil, pero sí necesaria. Te atraviesa y se queda, y eso hoy en día no es poca cosa. Y pasamos ya a la última parte del programa y lo hacemos con una entrevista a Irene Alecia. Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, no, gracias a vosotros por haberme invitado. Vamos a repasar su extenso currículum también un poquito. Es una narradora del mundo, en el sentido más amplio de la palabra. Aunque nació en Zaragoza, ha vivido en Alemania, en Inglaterra. Tras años recorriendo Europa como guía turística, eligió llamar Villa para quedarse en España. Viajero incansable, ha hecho del micrófono su forma de conectar con las personas, también la escritura, ¿no? Un refugio muy íntimo. Es autora de Más que palabras, El otro lado del tiempo y Un mundo perdido, 3 novelas que reflejan su pasión por las historias, que cruzan fronteras. Es redactora de la plataforma Cinemagavia, cubre festivales de cine internacionales también, aquí en Málaga, por ejemplo. Y también le gusta el teatro, tiene una mirada muy sensible con él. Es amante de la historia, de las artes escénicas, también de la literatura, por supuesto. Nunca ha dejado de formarte y, bueno, considera que al final el verdadero viaje comienza en uno mismo, ¿no? Darte las gracias de nuevo y, bueno, preguntarte un poco cuál ha sido el viaje más importante para ti a nivel geográfico, literario, emocional, el que te haya impactado más. Pues podría ser un compendio, por ejemplo, geográfico, es decir, de ir a un lugar, pero también emotivo. Fue un viaje que propuse hacerle a mi hijo. Tengo un hijo entonces que tiene 32 años. Y la primera vez que vino conmigo, trabajando yo, se lo propuse porque él estaba como, bueno, un poco cansado del oficio al que se dedicaba, que se había preparado, había estudiado para eso, y estaba muy desanimado. Y entonces, pues nunca antes le había propuesto que viniera. Y fue un viaje maravilloso, en el sentido de que primero conectamos muy bien. Y entonces yo vi también que a él le agradaba ese tipo de vida que yo llevaba. Porque era como que su mamá, claro, desde que era niño, salía de viaje y se quedaba solo, entre comillas, lógicamente, ¿no? Se quedaba con su padre, con los abuelos, pero su madre se iba, ¿no? Entonces, incluso cuando yo regresaba, él, en cierto modo, como enfadado, ¿no? Y me lo hacía saber. Así que, bueno, pues también es que no solamente me sirvió a mí para que él viera esa vida que yo llevaba y también el tiempo que hay, a pesar de estar muy ocupado, porque estás metido en una vorágine con los turistas, con aquí, con allá, las reservas, tal, pero que queda tiempo para acordarte y bastante de tus seres queridos, ¿no? Entonces, sí, yo tendría que destacar ese viaje porque además, a raíz de ese viaje, él también decidió hacer lo mismo. Entonces, durante varios años estuvo también trabajando de guía, que hablaba perfectamente inglés, algo de francés, entonces le encantó aquello. Y sí, pues yo
diría ese viaje, ¿no? Especial. Yo me he sentido, te estoy escuchando y me he sentido muy identificada contigo antes de hacerte la primera pregunta, porque es verdad que yo he viajado también mucho, he ido a sitios muy espectaculares, pero es verdad que el primer viaje que yo hice con mi hijo pequeño no lo olvidaré jamás. ¿Ves? Fue a Santorini. Mira, Y fue como una unión que ya teníamos, pero que fue increíble, claro. impresionante, porque estábamos los dos solos y no había nada que nos apartara el uno del otro, ¿no? Que nos distrajera. Entonces me parece que fue el viaje más bonito de mi vida, Qué con mi bien. hijo a Santorini. Pues mira, coincidimos. Sí, es verdad. Han llegado miles de personas, Irene, por ciudades del mundo. ¿Alguna vez alguien te cambió a ti durante el camino? Que si alguien me ha cambiado a mí, a ver, cambiarme no, pero sorprenderme. Hubo, era una joven mexicana ciega y vidente que viajaba con su familia. Y claro, yo el primer día que la conocí, y sobre todo yo no me daba cuenta, pero claro, si vas en el autobús vas diciendo, o cuando vas caminando por la calle, miren a la derecha, miren ahí al fondo. Y claro, y yo decía, oh, ¿y ella? ¿Qué va a mirar? ¿Qué va a ver? Y ya, creo que fue a los 2 o 3 días de iniciar el viaje, hablé con ella y le dije, le pedí disculpas primero, ¿no? Digo, disculpa mi torpeza, porque claro, estoy acostumbrada a decir que miren aquí, miren allá, y vienes tú y bueno, pues no me gustaría que te sintieras mal, ¿no? Y las palabras que me dijo exactamente no sé cuáles fueron, pero sí que me tranquilizó y me dijo que continuara de esa manera, porque esas descripciones que yo hacía, ella le servían para imaginárselo y para verlo exactamente Eras tú con sus ojos, cómo ¿no? lo veía yo exactamente. Ujú. Y luego, pues sí, o sea, yo creo que ella me enseñó a ver con el corazón, ¿sabes? O sea, más allá de los ojos, de la vista, con el corazón. Sí, yo creo que esa persona, esa joven, me influyó bastante en ese sentido, ¿no? Y era muy optimista, era una persona alegre, era una persona que a pesar de tener ese problema, eh, para nada estaba, en fin, que ella disfrutaba de la vida, disfrutaba de la familia y disfrutaba en todo momento, ¿no? Que tenga que tener un lugar para que te quedes allí, igual que hiciste en Inglaterra y en Alemania, que estoy viviendo allí, Sí. que han tenido esos lugares para que tú te hayas quedado y que tienen que tener otros. Bueno, en realidad yo cuando fui a Alemania y a Inglaterra fui a estudiar, a perfeccionar los idiomas, claro, y también a conocer más a fondo la cultura de esta gente. Y, y bueno, pues en ninguno de ellos me he quedado porque en realidad fue por ese motivo. Para poder vivir yo tiene que haber naturaleza, tiene que haber naturaleza. Y aquí, por eso me he venido aquí, ¿no? El mar, el mar, el mar, la montaña, es decir, necesito estar conectada con ella. Necesito, en el caso del mar, pasear, caminar por la orilla, mojándome los pies, o simplemente sentarme enfrente, o cuando estoy en casa, tengo que decir que soy una privilegiada. Vivo en un apartamento muy chiquitito, pero enfrente del mar. Entonces, me encanta. eh, pero que también ir al monte a caminar y eso también disfruto muchísimo. O sea, imprescindible naturaleza. La conexión que da el mar la dan pocas cosas, creo yo, ¿no? La montaña también, la montaña Sí, pero también. yo creo que es otra historia, ¿no? Es diferente, sí, es diferente, pero pues mira, sí, es diferente. También podría haber vivido, yo nací en Zaragoza, tenemos Sí. al lado el Pirineo, ¿no? Por ejemplo, que es también extraordinario, y sin embargo sí que me ha tirado más el mar El para mar, venir a sí, es vivir. verdad. Mm. ¿Te has sentido alguna vez más extranjera en ti misma que en un país lejano? Oh, vaya pregunta. A ver, extranjera me siento en la actualidad, hoy en día, en mi propio país, con estos que bueno, me produce vergüenza ajena, es decir, digo, no puede ser, este es mi país, ¿dónde estoy viviendo? ¿Quién me está representando?
que me da igual el pelaje que tengan, ¿eh? O sea, no estoy hablando de los partidos políticos, o sea, Ya. son todos. Esa manera de criticarse, de reprocharse, Esa confrontación me continua, ¿no? parece horrible, o sea, me siento muy mal y digo, ojo, incluso a veces me planteo, digo, yo tengo que irme a vivir a otro lugar. Lo que pasa es que luego lo piensas y dices, ¿dónde es? Es que en casi todas partes están también así. Bueno, nos podemos ir juntas a Japón. Nos vamos a Japón, nos vamos a Norteamérica. Yo me iré a Japón del tiro. Mira que a Japón, Sí, ¿eh? sí, Yo sí, sé que sin tienes duda. ahí una fijación. Sí. Yo mi hijo también. Te lo Yo ya comenté- he estado en Japón te ya, lo ¿no? comenté el otro día, sí. Pero volveré. Volveré el año que viene, por cierto. Ajá. Sí. Japón es un sitio donde yo me iría a Mira, vivir, sin duda. todavía, fíjate. Sin duda me iría a Japón. Sí. Japón es otra... ¿Por qué? Porque por el respeto que Es por todo, Irene, pero como estamos contigo, ya te lo cuento en otro Vale, momento. vale. Porque sí es verdad que es una historia larga de contar e intensa, ¿no? Y ya la hablamos tú y yo. Ok. Redactas críticas en la plataforma Cinemagavia. Sí. ¿En qué momento decides que tienes que ser tú redactora de... Entiendo que ya eres consumidora de crítica cinematográfica, de teatro. ¿En qué momento consideras que es la oportunidad para tú escribir sobre cine y sobre teatro? Bueno, en realidad, pues todo se lo debo. La primera novela que publiqué, que fue Más que Palabras, me abrió muchísimas puertas. Yo antes de publicarla era bastante... en fin, no me gustaban mucho las redes sociales, ¿no? Entonces, en la editorial me aconsejaron, pues mira, quizás sería conveniente que había... Bueno, vale, pues bien. Y resulta que a raíz de abrir la cuenta en Facebook, concretamente, pues se pusieron en contacto conmigo y tal. Y bueno, pues es cuando decidí, venga, sí, ¿por qué no? ¿No? Y la verdad es que me gusta muchísimo, disfruto mucho. Cuando cubro los festivales, por ejemplo, es una locura. Apenas duermo, 3, 4 horas al día, porque son muchas películas que hay que visionar. Comienza muy temprano, terminas tarde, y además a todo eso pues hay que añadirle las ruedas de prensa, las entrevistas que a veces pues, se consigue tanto a cineastas como a actores, actrices, ¿no? Y luego también por lo menos una crítica al día tienes que escribir. Y aquí en Cinemagavia no les sirve cualquier cosa, ¿no? Decir, sí, bueno, me ha parecido tal o bueno. Es que tiene que ser como mínimo 800 palabras, ¿no? Es decir, hay que desarrollar también el tema del que trata la película, por supuesto hablar de los trabajos anteriores, de los protagonistas, etcétera, ¿no? Entonces, en fin, que lleva su tiempo. Así que no es fácil, pero me encanta. Pues no es pasar de puntilla, ¿no? Por las cosas, sino fundamental qué cosa hay que ver, claro. Claro. Si tu vida fuera una película, ¿cómo la titularías y quién la dirigiría? Una película, mi vida. Pues mira, Más que Palabras. Sí. Sí, Más que Palabras. Porque es que es un título que lo dice todo, ¿no? Sí, es verdad. Primero que las palabras son una herramienta muy poderosa. Y claro, las palabras también despiertan muchas emociones y muchas sensaciones. Entonces, pues sí, elegiría ese título porque detrás de las palabras hay mucho más, ¿no? Sí, es verdad. Así que... ¿Y Pues mira, quién te una más dirigiría? curiosa. ¿Quién te dirigiría? Dentro de los directores que tú has conocido o has podido ver, ¿qué te gustaría que te dirigiera en tu película? De Más que Palabras. Pues mira, precisamente en el último festival de Málaga conocí en persona a una directora valenciana que es arquitecta de profesión. Pero bueno, hacía muchos años que está trabajando en el mundo del cine, no dirigiendo, pero bueno, se llama Avelina Prat y me encantó porque tuve oportunidad de entrevistarla y
Y su película, la que presentó esta vez, que se titula Una quinta portuguesa, maravillosa, ya previamente, hace unos años, también había presentado y ganó bastantes premios con una película sobre un joven búlgaro, ahora no recuerdo el nombre, bueno, es igual. Es una mujer que me gustó muchísimo porque sabe profundizar, presenta muy bien a los personajes. Y además es que tanto sus luces como las sombras que puedan tener son muy fáciles de identificarnos con ellas. Entonces me gustó muchísimo. No es muy conocida todavía, pero Avelina Prat, me gustaría que ella fuera quien dirigiera esa película, ¿sí? Tienes 3 obras publicadas, dos ya has hecho mención, Más que palabras y Un mundo perdido, y también tienes Al otro lado del tiempo. ¿Cómo nace Más que palabras, exactamente? Pues mira, Más que palabras nació de un relato corto. Yo entonces estaba en un grupo de lectura y había varios que nos gustaba escribir, yo he escrito desde siempre, ¿no? Lo que pasa que me da mucha vergüenza, me daba mucho pudor que la gente lo leyera, ¿no? Y bueno, pues escribí ese relato y lo compartí para que lo leyeran. Y bueno, pues les gustó mucho. Oye, pero esto tiene que continuar, Irene, venga, tienes que seguir, tienes que escribir una novela. Y dije, voy a escribir una novela. Y que sí. Y bueno, empecé poquito a poco que era en el teléfono móvil. En ratos que tenía a lo mejor libres, yo qué sé. Y empecé a ver, cuando ya luego dije, bueno, va, esto ya voy en serio. Sí, otra cosa. Ya voy en serio. Y ya me puse con el ordenador y nació así. Y de hecho el primer capítulo es el relato. Le tengo que agradecer muchísimo a esos compañeros, a esta gente que me animaron, efectivamente. Porque ya fue darme cuenta de que es que yo tenía ahí heridas que curar con esa novela. Y entonces, bueno, pues me sirvió de terapia, pero Eso te iba a preguntar yo si fue una terapia para ti. Total, total. Pero es que me di cuenta entonces a partir de ese momento de que necesitaba escribir y necesitaba contar muchas cosas. Ya no solamente heridas que hubiera o que pudiera tener, sino muchas otras experiencias y vivencias, y que a través de los personajes, que me encanta, porque hay veces personajes que no has pensado en ellos. Os pasa también, vosotros también sois escritores, no sé si os pasa también lo mismo. A veces se presentan personajes que no has pensado en ellos y que, hola, y dices, pero ¿tú qué haces aquí? ¿Así que te has llamado? ¿Y tú quién eres? Y resulta que luego se convierten en personajes, quizás no los protagonistas, pero muy importantes. Y Más que palabras me ocurrió por primera vez con un personaje que luego va a ser fundamental, va a ser muy importante para la protagonista, que es Violeta, ¿no? Hablemos de Violeta, entonces. Es tu personaje y viaja por el mundo y piensa mucho, demasiado piensa. ¿Tú también? ¿O qué es lo que no se ve de ti, pero que está en cada página de tu libro? Yo creo que todo el mundo pensamos... Hay algunos que pensamos más que otros, ¿eh? Bueno. Y le damos más vuelta a las cosas. Puede ser. Pues mira, pues ¿sabes qué? Que yo cada vez lo hago menos. Es decir, cada vez le doy menos importancia a lo que no lo tiene. No sé, por ejemplo, yo siempre he sido como muy perfeccionista, me gusta hacer las cosas bien y quizá a veces incluso pues con las personas que me rodeaban, bueno, pues ese perfeccionismo que a mí me llevaba a querer hacer las cosas también me convertía en muy exigente. Sí. Entonces, pues bueno, pues me he dado cuenta de que en esta vida no vale la pena, por supuesto. Hay que priorizar, ¿no? Exacto. Entonces, cada vez pienso menos. En el sentido de rayarme, si es eso lo que me quieres preguntar, ¿no? De estar ahí con una idea, con una obsesión. No, es decir, claro que todos tenemos problemas y tenemos que pensar en ellos.
Si encuentras la solución, estupendo. Y si no, pues ya sé que es muy... Es decir, frecuentemente, Si tiene arreglo, lo arreglamos, si no... frecuentemente se suele decir, ¿no? Pero sí, si no, pues es que no hay que darle vueltas y ya está. De las tres obras, ¿cuál tiene más de ti y cuál menos? Todas tienen algo, pero ¿cuál más y cuál menos? Sí, claro, indudablemente todas. Las dos primeras quizá. Más que palabras tiene muchísimo. Yo no me di cuenta cuando lo escribía. Ni siquiera cuando lo publiqué, cuando lo leía. Eso fue la gente, fueron los lectores los que me fueron diciendo, y sobre todo personas que me conocían, claro. Familia y amigos, ¿no? Amigas. Y me decían, pero si esta eres tú. Y ahí tiene mucho más de lo que yo me imaginaba. La segunda también, al otro lado del tiempo. Quizá la que menos tiene de mí es Un mundo perdido, pero porque hay muchos personajes. Entonces... Y tú te diluyes un poco. Claro, sí, bueno, los personajes femeninos siempre tienen algo Sí. de una misma, ¿no? Yo creo que la primera novela siempre es la más importante para uno, porque creo que es con la que más te identificas, ¿no? Yo es la que más cariño le tengo y es la que peor escrita está. Quiero decir, Bueno, pero a lo mejor ese es el encanto que tiene esa novela. posiblemente, pero sí que claro, la lees a veces o fragmentos y dices, uff, yo esto ahora lo diría de otra manera o tal. Pero es que era el momento de decirlo como lo estabas diciendo. Claro, pero sí, esa frescura también. Sí, es verdad. Luego ya, pues, vas viendo cómo vas evolucionando, cómo vas mejorando también. Pero yo le tengo muchísimo cariño a esta, Sí, con bueno, sus defectos. totalmente. Cuéntanos qué proyectos son los que tienes ahora, Irene. ¿O tienes algún proyecto en futuro? Sí, llevo tiempo ya, lo que pasa que no... Me lo impide el trabajo y pues todas las actividades que hago, ¿no? Llevo ya un par de años escribiendo otra novela que está ambientada en la taifa de Toledo, en el siglo XI, Tulá y Tulá, que en su momento me documenté muchísimo. No tengo tiempo para avanzar. Sí que este invierno pasado escribí un poquito más, pero ya he decidido que este invierno próximo sí que la tengo que terminar. Porque además quiero terminar esta y quiero empezar la segunda parte de Más que palabras. Porque cuando yo la escribí pensé en una trilogía. Antes de terminarla ya vi que no, con otro libro será suficiente, pensé. Entonces termina así, ¿no? Termina, Violeta está volando a México y a alguien le pregunta, a su pareja en ese momento le pregunta algo y ella dice, sí, pero eso es otra historia. O sea, que esa historia... Continúa. Tengo muchas ganas de contarla. De hecho, es que fui hasta México y todo en persona, pues eso, para vivir, para oler, para sentir el país. Y entonces, pues hay mucho que contar. Pues Irene, muchísimas gracias, y igual que Gracias a Miguel, a que sigas vosotros. presentando tu obra aquí y hablando de tu trabajo. Muchísimas Ha gracias. sido un a placer hablar contigo. ambos. Gracias a los dos. Bueno, como habéis visto, hemos tenido un programa hoy súper interesante. Le damos las gracias a nuestro primer invitado, Miguel Nieto. Muchas gracias, Miguel, por compartir toda tu experiencia, todo tu bagaje profesional con nosotros. Y también, por supuesto, a Irene Becia, muchísimas gracias por transportarnos a través de tu literatura y dedicarnos con ese espíritu trotamundo que tienes y Muchas viajero. gracias a vosotros. Y ahora, antes de despedirnos, queremos compartir un momento especial en el que Irene le entrega el logotipo del colectivo malagueño de escritores a nuestro invitado Miguel Nieto. Un recuerdo Es y una forma de precioso, es agradecerle. precioso. ¿Te gusta? Teniendo la forma de correo, No puedes decir que no. Muy gracioso de la forma. Muy Muchas bien. gracias. Muy amable. Un placer. Ha sido un placer tenerte aquí. Bueno, vamos a ver. Sí, la verdad que Es sí, un placer. que eso es lo más importante. Vean, Y contigo disfruten. fenomenal, Irene. Ha sido un placer también hablar contigo y entrevistarte. Muchas gracias. Espero que haya sido divertido, fácil y que lo Divertido y hayamos- cómodo, sobre todo cómodo. Es decir, es como estar en casa hablando con amigos. Qué bien. de toda la Eso es lo que vida. pretendíamos, no somos... Y con este obsequio nos despedimos, así que dar las gracias a ustedes por haber permanecido hasta el último minuto y nos vemos en el siguiente programa de Libros de Mucho Arte.